Aquellos que no conocen las reglas deben ser golpeados hasta que aprendan. A golpes entenderán. Esas fueron las palabras que mi suegra, doña Teresa, me escupió cuando me negué a arrodillarme y servirle vino durante su fastuosa fiesta de cumpleaños número 60, e inmediatamente después, mi cuñado me propinó una patada brutal en el abdomen mientras mi marido solo me decía que aguantara. Pero había un hecho crucial que ellos desconocían, que yo era una ex suboficial de las Fuerzas Especiales del Ejército Español y que el lujoso ático en el centro de Madrid, donde vivían arrimados, era propiedad mía, adquirido antes del matrimonio. Aquellos que intentaban domar a una nuera, que consideraban sin clase, estaban a punto de aprender de la manera más cruda cuáles eran las verdaderas reglas. Así que prepárense para un final de justicia poética, y no olviden apoyar este tipo de historias si disfrutan de la retribución merecida. Comienzo mi relato. La fiesta de cumpleaños de mi suegra, doña Teresa, se celebró en uno de los salones más exclusivos del Hotel Ritz de Madrid, alquilando toda la planta baja, donde bajo inmensas lámparas de araña el cava y el vino de reserva fluían entre las voces animadas de la alta sociedad local. Parecía que toda la familia García y sus allegados estaban presentes. Yo, Juana, la nuera mayor de los García, estaba sentada en silencio junto a mi marido, Alejandro, luciendo un sencillo vestido rojo, con una sonrisa dibujada en el rostro, pero sin probar bocado, no por falta de hambre, sino por el ambiente cargado de opulencia, rancia y falsedad. «Ay, qué suerte tiene la matriarca, una nuera tan guapa y capaz», comentó una tía lejana con una copa de jerez en la mano y una cara llena de adulación hacia mi suegra. Doña Teresa, vestida con un traje de seda hecho a medida y un collar de perlas ostentoso, me miró de reojo al escuchar aquello. Una mirada desprovista de satisfacción y llena de escrutinio y crítica, tomó un sorbo elegante de su copa y abrió la boca con veneno. Guapa es, pero al ser criada en un ambiente diferente, es demasiado delicada y no entiende bien las tradiciones de nuestra familia García. Lo dijo lo suficientemente alto para que los parientes clave lo escucharan. La sonrisa de mi marido Alejandro pareció congelarse y me dio un ligero toque en la mano bajo la mesa, indicándome que lo soportara. Por supuesto que lo soporté. Desde que me casé con el amable Alejandro 3 años atrás, tras dejar el ejército, había aprendido a ser paciente, ocultando mi faceta de soldado y la fortaleza grabada en mis huesos, esforzándome por ser la esposa tradicional que ellos esperaban, porque creía que el compromiso y el sacrificio eran necesarios para la felicidad conyugal, pero ahora veo que estaba completamente equivocada. Para ellos, mi tolerancia no era consideración, sino debilidad. La fiesta estaba en su apogeo cuando el maestro de ceremonias anunció con entusiasmo: «Y ahora, los amados hijos y nueras de doña Teresa subirán al escenario para ofrecer un brindis de agradecimiento». Mi cuñado, Bruno, se levantó de un salto como si hubiera estado esperando este momento, agarró una copa y arrastró a su novia, excesivamente maquillada, al escenario. Bruno era conocido como el vividor del barrio, un hombre de más de 30 años que vivía del amor ciego de su madre, holgazaneando y acumulando deudas que esperaba que la familia resolviera. «Madre, que vivas muchos años», exclamó Bruno arrodillándose dramáticamente y levantando la copa por encima de su cabeza, y su novia lo siguió rápidamente, arrodillándose y diciendo: «Madre», con voz empalagosa. Doña Teresa sonrió ampliamente, bebió la copa de un trago y sacó un grueso sobre con dinero de su bolso, dándoselo a Bruno mientras decía: «Ay, hijo mío, levántate que el suelo está frío». Los parientes aplaudieron y vitorearon, alabando la supuesta piedad filial de Bruno. Entre los elogios, Alejandro me levantó, me susurró al oído: «Joana, hagamos lo mismo, mamá está de buen humor hoy», y sentí que el corazón se me caía a los pies viendo esa escena hipócrita en el escenario como una espina en el ojo. Yo respetaba a mis mayores. Era una convicción grabada en mí desde el ejército, pero no podía aceptar esta cultura feudal y humillante de sumisión. La rodilla de un soldado se dobla por la patria, el pueblo y los padres en un contexto de honor, no para un espectáculo que alimenta la vanidad de alguien en una fiesta. Subimos al escenario, y justo cuando Alejandro estaba a punto de arrodillarse, yo permanecí erguida, sosteniendo la copa con ambas manos y con una sonrisa educada, dije con voz clara: «Suegra, feliz cumpleaños, le deseo mucha salud». El salón se quedó en silencio, y todas las miradas se clavaron en mis piernas firmes.
La sonrisa de doña Teresa desapareció al instante. Sus ojos se volvieron afilados como cuchillos mientras me miraba y dijo: «Joana, ¿qué actitud es esa al ofrecer vino? Mi hijo menor y su pareja se han arrodillado. ¿Y tú, la nuera mayor, te quedas ahí parada como un poste?» Manteniendo mi sonrisa respondí: «Suegra, hoy en día ya no se estilan esas cosas. Lo importante es la intención». Doña Teresa resopló y levantó la voz: «En la familia García, mi palabra es la ley. Si te has casado en esta casa, debes seguir nuestras tradiciones. ¿Pretendes avergonzarme delante de todos los parientes?» La atmósfera se volvió tensa al instante. Alejandro sudaba a chorros y tiraba de mi vestido, suplicando en voz baja: «Joana, por favor, solo una vez, arrodíllate, dale gusto a mi madre». Lo miré, y el hombre que una vez amé profundamente ahora me parecía cobarde y patético, siempre inclinado ante su madre, pero nunca capaz de defender a su esposa. «¿No oyes a mi madre?», interrumpió una voz arrogante. Bruno se había plantado frente a mí, con la cara roja por el alcohol y los ojos llenos de desprecio y provocación, diciendo: «¿Te crees alguien porque estuviste en el ejército? Si entras en la casa García, tienes que agachar la cabeza. Si mi madre dice que te arrodilles, te arrodillas». «Bruno, cállate», gritó Alejandro sin fuerza. «Cállate tú, hermano, la has mimado demasiado. A estas mujeres hay que ponerlas en su sitio para que obedezcan», dijo Bruno, señalándome con el dedo en la cara y añadiendo: «Oye, te estoy hablando, hoy te arrodillas quieras o no». Al ver su rostro deformado por el alcohol y la arrogancia, sentí que la última ilusión sobre esta familia se hacía añicos. Lentamente dejé la copa. Mi mirada se volvió fría y dije: «Bruno, quita esa mano. Vaya, ¿ahora te atreves a contestar?». Bruno, en lugar de quitar la mano, me empujó el hombro con fuerza y dijo: «Hoy te voy a enseñar lo que son las reglas de verdad». Y apenas terminó la frase, levantó su pie derecho calzado con un zapato de punta y me dio una patada con todas sus fuerzas en el abdomen. Todo ocurrió demasiado rápido. Alejandro solo pudo gritar sorprendido. Yo intenté girar el cuerpo instintivamente, pero la distancia era demasiado corta y su patada me dio de lleno en el costado izquierdo. Un dolor tremendo estalló en mi abdomen, como si un hierro candente me revolviera las entrañas. Gemí, retrocedí unos pasos tambaleándome y choqué contra el fondo del escenario. Un líquido caliente y metálico subió por mi garganta y no pude contenerlo, vomitando una bocanada de sangre fresca en el suelo, manchando la alfombra blanca como una grotesca flor de muerte. El salón se sumió en un silencio sepulcral. Todos estaban horrorizados por la escena repentina. Me agarré el vientre dolorido, levanté la cabeza lentamente y recorrí con la mirada a todos los presentes. La sorpresa, la perplejidad e incluso el regodeo en los ojos de los parientes, el rostro pálido y perdido de mi marido Alejandro, y finalmente mi mirada se detuvo en doña Teresa, que permanecía allí de pie, mirando fríamente la sangre en el suelo y a mí, sin una pizca de preocupación o sorpresa en sus ojos, solo una calma cruel como si hubiera conseguido lo que quería. Ni siquiera reprendió a su hijo Bruno, sino que se dirigió a mí con una voz que no era alta, pero que atravesó mi corazón como una sentencia de hielo. «Aquellos que no conocen las reglas deben ser golpeados. A golpes entenderán, a golpes entenderán». Esas 3 palabras abrieron de golpe las compuertas que había mantenido cerradas en lo profundo de mi corazón durante los últimos 3 años de paciencia, concesiones y momentos de tragarme la injusticia. Todo se derrumbó de una vez. Me di cuenta de que lo que había intentado abrazar sinceramente no era una familia, sino una guarida que devoraba a la gente. No necesitaban una compañera igual, sino una esclava que agachara la cabeza y aceptara los golpes. Alejandro finalmente reaccionó y corrió a ayudarme, balbuceando: «Joana, ¿estás bien? Bruno, ¿te has vuelto loco?». Levanté la mano y lo aparté. Su contacto me resultaba repugnante. Me limpié la sangre de la comisura de los labios y, en medio del silencio sofocante, enderecé mi espalda lentamente, centímetro a centímetro. Mi postura ya no era una curva suave, sino que se erguía recta como una lanza hacia ese techo hipócrita. Mi mirada también cambió de la perplejidad y el dolor de hace un momento a una frialdad y calma absolutas que nunca antes habían visto, la calma antes de que se dispare una bala. Sonreí.
una sonrisa gélida dirigida al triunfante Bruno y a la arrogante suegra, y dije, aquí lo arreglaremos al estilo militar, no hacen falta tradiciones familiares. Todos estaban confundidos, sin entender el significado de mis palabras. Bruno sintió un escalofrío ante mi risa, pero trató de envalentonarse gritando, ¿de qué te ríes, loca? No respondí, simplemente calenté mis muñecas y mi cuello lentamente, como en una película a cámara lenta, haciendo crujir mis articulaciones con un sonido que resonó de forma espeluznante en el salón silencioso. Miré fijamente a Bruno y dije con calma, como si estuviera dando un informe de combate, tu patada acaba de violar 3 reglas básicas del combate. Primero, atacar a personal no armado. Segundo, golpear tejidos blandos del abdomen con la punta dura de un zapato. Tercero, intención de causar daño interno. En el campo de batalla, cualquiera de estas sería suficiente para neutralizarte. Di un paso adelante y el aura que emanaba de mí cambió instantáneamente. Era la intención asesina forjada en innumerables entrenamientos extremos y situaciones de vida o muerte. Te voy a enseñar cuáles son las verdaderas reglas. Apenas terminé de hablar, Bruno se burló como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo. Su cerebro empapado en alcohol aún no captaba la situación. ¿Neutralizarme? Johanna, ¿a quién crees que amenazas? ¿Quién te crees que eres? No pudo terminar la frase, porque en el momento en que abrió la boca, yo ya me había movido. Mi movimiento no fue llamativo, sino extremadamente simple. Me lancé hacia adelante en un instante, como un leopardo cazando a su presa, penetrando su guardia hasta quedar justo frente a él. Sus torpes habilidades de pelea callejera me parecieron tan lentas como un caracol. Instintivamente lanzó un puñetazo, pero para mí todo su cuerpo estaba lleno de puntos débiles. No lo esquivé. En cambio, extendí mi mano izquierda como un rayo y agarré su muñeca con precisión como una tenaza de hierro, tirando hacia abajo, al mismo tiempo que daba un paso adelante con mi pie derecho para romper su equilibrio. Utilizando una técnica de judo para derribarlo con la fuerza de mi cadera, una de las técnicas más básicas pero prácticas que se aprenden en el ejército. Bruno gritó al sentir una fuerza irresistible en su muñeca y perdió el equilibrio, volando por el aire. Su cuerpo de más de 80 kilos se sintió tan ligero como un muñeco en mis manos antes de estrellarse contra el suelo con un golpe sordo. Antes de que pudiera recuperarse, mi rodilla presionó su espalda con precisión y al mismo tiempo le doblé los brazos hacia atrás, inmovilizándolo por completo. El tiempo que me tomó moverme y someterlo fue de menos de 3 segundos, tan rápido que Alejandro y los demás solo vieron una imagen borrosa pasar. El Bruno, que hasta hace un momento estaba lleno de arrogancia, ahora yacía en el suelo con la cara aplastada como un cangrejo clavado. Se escucharon jadeos en todo el salón. Los parientes que miraban se quedaron con la boca abierta y las copas en el aire. «Suéltame, loca, ¿no me vas a soltar?», gritó Bruno retorciéndose y soltando insultos. Apliqué un poco más de presión con mi rodilla y él soltó un chillido agudo como un cerdo al matadero. «Cállate». Me incliné y dije con un tono de mando bajo pero irresistible: «Vuelve a insultar, y te aseguro que no podrás volver a usar ese brazo». Mi voz era tranquila y sin emoción, pero precisamente esa calma le infundió a Bruno un terror sin precedentes. Sintió que la fuerza que lo aplastaba era pesada y letal. Mi mano sujetando su articulación parecía soldada al hueso, como si pudiera romperlo fácilmente con solo un poco más de presión, y finalmente cerró la boca, respirando con dificultad. Pisé a Bruno y levanté la cabeza lentamente para recorrer el salón con una mirada fría, observando a la horrorizada suegra, al marido perdido y a los parientes que antes animaban. Lo que acabo de hacer fue defensa propia. Mi voz se escuchó claramente en los oídos de todos. Vamos a aclarar la situación a partir de ahora. Bruno me agredió sin motivo, intentando causarme graves daños físicos. Apliqué un poco más de fuerza con el pie y Bruno gimió de nuevo. Según el Código Penal español, quien cause lesiones a otro será castigado con penas de prisión. Además, hice una pausa y miré a la ya aterrorizada doña Teresa. «Señora Teresa, usted, como una de las responsables presentes, no solo no detuvo la agresión, sino que la instigó verbalmente. Esto constituye complicidad y tendrá que asumir la responsabilidad solidaria». Los términos legales volaron como balas y se clavaron en sus mentes. Para ellos, que siempre habían resuelto los problemas con jerarquía y puños, eran palabras que nunca habían escuchado.
Joana, ¿qué estás haciendo? Somos una familia. Alejandro finalmente reaccionó e intentó mediar. ¿Familia? Lo interrumpí mirándolo con ojos como cuchillos. Alejandro, éramos familia cuando vomitaba sangre y tu madre decía que debía ser golpeada. Éramos familia cuando estaba en el suelo y me pedías que me sometiera. Ahora que me levanto por mis propios medios, ¿vienes a decir que somos familia? Mis palabras se clavaron en su pecho como dagas, su rostro palideció y luego se puso rojo, sin poder decir nada. «Basta», gritó finalmente la suegra saliendo de su shock, con el rostro deformado por la ira. «Joana, te has vuelto loca. Suelta a mi hijo inmediatamente. Maldita, hemos metido a una víbora en casa». «¿Víbora dice?» Me burlé y saqué mi teléfono móvil del bolsillo. Y ante la mirada perpleja de todos, presioné el botón de grabar. Que nadie se mueva. Levanté el teléfono y grabé a Bruno en el suelo, el rostro horrible de la suegra y la cara llena de arrepentimiento e impotencia de Alejandro, y finalmente, las caras de pánico de los parientes. Recogida de pruebas en el lugar, esas palabras congelaron el salón como un hechizo, y algunos parientes varones que iban a ayudar se quedaron petrificados. «¿Qué estás haciendo? Bórralo inmediatamente», gritó la suegra con pánico. Era una persona cobarde por naturaleza y temía especialmente que quedaran pruebas. ¿Qué hago? Giré la cámara hacia mi cara. En la pantalla, mi rostro estaba pálido y aún tenía restos de sangre en la comisura de los labios. Pero mis ojos brillaban de forma aterradora. Estoy registrando todo el proceso de cómo fui agredida por Bruno en la fiesta de cumpleaños de doña Teresa hasta vomitar sangre. Y también grabaré las reacciones y declaraciones de todos los presentes. Giré la cámara lentamente hacia la suegra y dije claramente, especialmente usted, doña Teresa, esa frase que acaba de decir, aquellos que no conocen las reglas deben ser golpeados, es una joya que merece ser conservada y estudiada. La cara de la suegra se puso blanca como el papel. En esta situación tensa, presioné el botón de llamada y puse el altavoz. La llamada se conectó al primer tono y una voz masculina, tranquila y autoritaria, resonó en el salón a través del altavoz. «Joana, ¿qué ocurre?» Seguía pisando a Bruno mientras informaba con voz calmada. «Capitán Vargas, tengo un problema». La voz al otro lado del teléfono no dudó ni un segundo. «Ubicación: Salón de banquetes del Hotel Ritz. He sido agredida y se sospecha daño interno», expliqué brevemente, y hubo un momento de silencio al otro lado. Luego la voz del capitán Vargas se volvió solemne. «Entendido. Protocolo de apoyo urgente de excombatientes activado. Fase 1. Equipo legal y médico llegarán al lugar en 5 minutos. Protégete y preserva la escena. No dejes que nadie destruya pruebas». «Entendido, señor», respondí como si hubiera vuelto al ejército. Al colgar el teléfono, el salón se sumió en un silencio mortal. «Capitán Vargas. Apoyo urgente. Protocolo. Equipo legal. Equipo médico». Palabras que solo habían escuchado en la televisión estallaron en sus cabezas como bombas. Habían pensado que esto era solo una pelea familiar ruidosa, un espectáculo para domar a una nuera rebelde. ¿Cómo se había convertido de repente en un problema de una dimensión que no podían comprender? Alejandro tenía los ojos abiertos de par en par. En 3 años de matrimonio nunca había mostrado esta faceta. Solo sabía que había sido soldado, pero pensaba que era solo un antecedente del pasado como un título universitario. Nunca imaginó que con una sola llamada pudiera convocar a un equipo tan profesional. La suegra también estaba completamente aturdida. Su arrogancia había desaparecido y estaba sumida en un miedo instintivo. Solo Bruno, todavía en el suelo, murmuraba sin recobrar el juicio. «¿Qué teatro? ¿A quién quieres engañar?» Lo miré con desdén, pensando que la ignorancia es atrevida. No me molesté en responderles más y me quedé de pie en silencio, pisando a Bruno y grabando la escena con mi teléfono, esperando a que llegara mi unidad, fría y decidida como una estatua. El tiempo pasaba, cada segundo parecía una eternidad. Los invitados en el salón no sabían qué hacer, inquietos como si estuvieran sentados sobre agujas. En menos de 5 minutos se escucharon pasos rápidos y disciplinados en el pasillo. La puerta del salón se abrió de golpe y media docena de hombres corpulentos con trajes negros entraron rápidamente, moviéndose al unísono. El que iba a la cabeza era un hombre de mediana edad que parecía un caballero con gafas de montura dorada, pero con una mirada afilada. «Señora Joana», se acercó a mí.
Saludó con una ligera inclinación de cabeza, vio a Bruno en el suelo y frunció el ceño. Detrás de él, dos personas con maletines médicos plateados se acercaron y se pusieron en cuclillas a mi lado. Abrieron los maletines llenos de equipos médicos de precisión que yo no conocía. Señora Johanna, el equipo médico comenzará la evaluación para confirmar lesiones urgentes, dijo uno de ellos. Los demás se dispersaron según su entrenamiento. Algunos sacaron a los invitados irrelevantes y otros sacaron cámaras profesionales y herramientas de medición para fotografiar las manchas de sangre en el suelo, la herida en mi boca y toda la escena desde diferentes ángulos, recolectando pruebas. Su profesionalidad y eficiencia transformaron instantáneamente lo que parecía una pelea doméstica caótica en una escena de crimen solemne. Este era un golpe de una dimensión diferente a su pequeño reino feudal. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién les ha dado permiso para entrar? Esto es propiedad privada, gritó finalmente la suegra, reuniendo valor al ver a estos intrusos, tratando de entender la situación con la lógica absurda que siempre le había funcionado en su pequeño mundo. El hombre de las gafas de montura dorada que iba a la cabeza, el responsable del equipo legal, solo la miró de reojo, sacó su cartera del bolsillo y mostró su identificación, con un movimiento lento pero que transmitía una presión invisible. Doña Teresa. Soy el abogado Ramos, representante legal de la señora Johanna. Su voz era educada, pero sus ojos no tenían calidez. Hemos recibido una solicitud de auxilio de nuestra cliente y hemos determinado que se encuentra bajo una amenaza física grave. Ahora estamos entrando en la escena bajo un mandato legal para recolectar pruebas y brindar apoyo. Si intenta interferir, la denunciaremos por obstrucción a la justicia. La suegra y Alejandro a su lado se quedaron completamente helados. Nunca soñaron que por regañar a su nuera llamarían a un abogado. En su mundo los abogados solo aparecían en grandes juicios en la televisión. El abogado Ramos no les hizo más caso y se dirigió al equipo médico. ¿Cuál es el resultado de la evaluación? El médico, examinando mi abdomen con un ecógrafo portátil, dijo con expresión grave: se observa una contusión grave en los tejidos blandos del abdomen izquierdo y hemorragia subcutánea. Por la ubicación y la intensidad del impacto, no se puede descartar la posibilidad de rotura del vaso o del riñón. Señora Johanna, ¿siente mareos o náuseas ahora? Negué con la cabeza. De hecho, el abdomen me dolía constantemente, pero debía mantener una calma absoluta. Todavía no, pero el dolor es intenso. Debemos trasladarla inmediatamente al hospital para un TAC completo. El daño interno podría provocar un shock por hemorragia excesiva y, en el peor de los casos, poner en peligro su vida. Las palabras del médico no fueron altas, pero resonaron claramente en el salón. Poner en peligro su vida. Esas palabras se clavaron como puñales en los corazones de la familia García, especialmente en la suegra y Alejandro. La suegra casi se derrumba al fallarle las piernas, porque sabía que si realmente me pasaba algo grave, su hijo Bruno no se libraría con una simple regañina. Alejandro corrió hacia mí asustado, con el rostro pálido y la voz temblorosa. Johanna, Johanna, no me asustes. Vamos al hospital ahora mismo, al mejor hospital. Abogado, doctor, por favor, salven a mi esposa. Lo miré fríamente. ¿Ahora vienes con esas? El abogado Ramos se ajustó las gafas, se paró frente a Alejandro y le entregó un documento. Señor Alejandro, este es un burofax a mi nombre. Su hermano, el señor Bruno, ha ejercido violencia grave contra mi cliente, la señora Johanna, y su madre, doña Teresa, lo ha instigado y consentido. Les notificamos oficialmente que exigiremos hasta el final la responsabilidad penal y la responsabilidad civil por daños y perjuicios de los agresores. Mostró otro documento, un poder notarial. Además, la señora Johanna me ha delegado todos los poderes relacionados con este caso. A partir de ahora y hasta que ella se recupere completamente, toda comunicación relacionada con este asunto deberá hacerse únicamente a través de mí. Por favor, no vuelvan a ejercer ningún tipo de acoso o presión moral sobre ella en nombre de la familia. Las palabras del abogado Ramos cortaron con precisión la última vía de escape de Alejandro, que intentaba apelar a las emociones. No, esto es un asunto familiar, es un malentendido, balbuceó Alejandro intentando excusarse, pero su voz sonaba demasiado patética frente a la actitud profesional y fría del abogado Ramos. ¿Un asunto familiar? Una sonrisa burlona apareció en la comisura de los labios del abogado Ramos. Señor Alejandro,
La ley española está por encima de cualquier tradición familiar. El delito de lesiones no tiene una cláusula de exención por ser un asunto familiar. Terminó de hablar y ordenó al equipo médico que preparara la camilla. Traslado inmediato. Cuando el equipo médico desplegó la camilla portátil y trató de moverme, los detuve. Un momento. Me levanté lentamente, frunciendo el ceño por el dolor abdominal, pero manteniendo la espalda recta, y me acerqué a Bruno, que había sido levantado por los agentes de seguridad. Él ya había perdido toda la arrogancia de antes y estaba temblando de miedo con la cara pálida. Bruno, lo miré y le pregunté, ¿ahora sabes cuáles son las reglas? Él temblaba y no podía decir nada. Escucha bien. Señalé mis labios aún manchados de sangre, y la mancha en el suelo sucesivamente. La ley es la regla. Hacer que el agresor pague el precio es la regla, y yo, Joana, a partir de hoy, soy la nueva regla de la familia García. Luego giré la cabeza hacia mi marido Alejandro, que me miraba con una mezcla compleja de miedo, extrañeza, arrepentimiento y un leve resentimiento. Alejandro, en el momento en que viste cómo me golpeaban y me dijiste que aguantara, nuestra relación terminó. Joana, no quise decir eso. Intentó excusarse, pero lo corté fríamente. A partir de ahora, la persona que hablará contigo será mi abogado. Le devolví las mismas palabras que acababa de escuchar y sin darle oportunidad de decir nada más, me di la vuelta y me dirigí a la puerta del salón con la ayuda del equipo médico. En la puerta, el capitán Vargas me esperaba apoyado en la pared, vestido con ropa informal pero sin poder ocultar la seriedad y la agudeza propias de un militar. Vio la herida en mi boca y su mirada se volvió fría. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. No me voy a morir. Intenté sonreír, pero la herida me dolió y fruncí el ceño. Gracias, capitán. No tienes que darme las gracias. Me dio una ligera palmada en el hombro. Primero ve al hospital. El abogado Ramos se encargará del resto. Asentí y rodeada de gente abandoné ese lugar repugnante, dejando atrás el salón silencioso como la muerte, y a la familia García, con caras de haber llegado al fin del mundo. Ellos pensaban que esto era solo un evento familiar para demostrar su poder y manejar a la nuera a su antojo, pero estaban equivocados. Esto no era un evento familiar, sino la primera declaración de guerra que yo, Joana, lanzaba contra su podrida y bárbara familia feudal. Y la guerra acababa de empezar. En la habitación VIP de la clínica privada, el aire olía ligeramente a desinfectante, pero estaba tranquilo y limpio. Los resultados del examen completo mostraron que afortunadamente no había rotura de vaso, pero sí una hemorragia interna debido a daños leves en el peritoneo y una contusión grave en los tejidos blandos. La doctora encargada miró mis radiografías y dijo con una mezcla de ira y compasión: «Señora Joana, este nivel de agresión es demasiado grave. Constituye un delito de lesiones más que suficiente. Es posible iniciar un proceso penal». «Gracias, doctora», asentí sintiendo que me quitaba un peso de encima. Delito de lesiones. Esas 3 palabras eran el arma más afilada que tenía en mis manos. Significaba que la acción de Bruno ya no era una disputa familiar que se pudiera arreglar en privado, sino un caso penal en el que debía intervenir el poder del Estado. El abogado Ramos entró con una copia del parte médico y dijo con expresión seria: «Joana, con este parte podemos solicitar la detención de Bruno en cualquier momento. Si es condenado, podría enfrentarse a varios años de prisión». «No tenga prisa», dije recostada en la cama. Mi cuerpo estaba débil, pero mi mente estaba más clara que nunca. «Dejemos que pruebe la sensación de caer del cielo al infierno durante unos días más ahí fuera. Lo que quiero no es un simple castigo, sino una liquidación total». El capitán Vargas, sentado en el sofá de al lado, pelaba una manzana en silencio. Cuando terminé de hablar, me dio la manzana pelada y preguntó: «¿Ya lo has decidido?». «Sí». Tomé la manzana, pero no la comí. «Capitán, pensaba que al quitarme el uniforme tendría que vivir una vida normal, apoyando a mi marido y criando hijos. Consideraba la paciencia como sabiduría y la concesión como una virtud, pero la realidad me ha dado la bofetada más fuerte. Algunas personas no merecen respeto ni buena voluntad. La compasión con los lobos es crueldad hacia uno mismo». El capitán Vargas asintió con una mirada de alivio al escucharme. La gente como nosotros, desde el momento en que nos ponemos el uniforme, llevamos grabada en los huesos la frase: «Ni un paso atrás». La dignidad es nuestro territorio. Quien lo invada debe pagar el precio con sangre.
Sus palabras hicieron que se me llenaran los ojos de lágrimas. Es cierto, ¿cómo pude olvidarlo? Yo era una soldado que se había arrastrado por el barro y corrido bajo el sol abrasador, arriesgando mi vida por el honor y la misión. Abogado Ramos, me giré hacia el abogado y dije: la primera etapa será empezar por los bienes. Tengo que hacerles entender de quién es realmente todo lo que están disfrutando. Entendido. El abogado Ramos abrió inmediatamente su portátil y mostró los archivos que había preparado. Vamos a organizarlo. Primero lo más importante, la vivienda conyugal donde viven ahora, ático A en la calle Serrano, 180 metros cuadrados. Este apartamento fue comprado íntegramente por sus padres antes del matrimonio y en el registro de la propiedad aparece solo a su nombre. Joana es un bien privativo suyo según el Código Civil y no tiene ninguna relación con el señor Alejandro. Asentí. Correcto. Los siguientes son otros bienes a su nombre, con su indemnización por retiro y la ayuda de sus padres. Posee 3 locales comerciales y algunos activos financieros. Esto tampoco tiene relación con el señor Alejandro. El problema son los bienes gananciales. El abogado Ramos mostró otro archivo. El BMW 5 que conduce el señor Alejandro, aunque está a su nombre, el pago completo se hizo desde su cuenta personal, Joana. En el divorcio se puede reclamar la propiedad del vehículo o el importe equivalente. Y esta tarjeta de crédito, una tarjeta adicional de su cuenta principal que usa el señor Alejandro, contactaré inmediatamente con el banco para bloquearla y cancelarla. También procederemos a congelar hoy mismo todas las cuentas bancarias conjuntas. Bien, sentí que la rabia acumulada durante 3 años se iba disipando poco a poco al escuchar la clara organización del abogado Ramos. Empecemos ahora mismo. Levanté el teléfono y marqué el número de mi suegra. La llamada tardó en conectarse y se escuchó su voz llena de ira. Joana, ¿cómo te atreves a llamarme? ¿No tienes suficiente con haber arruinado a la familia García? Interrumpí sus gritos y dije con calma, como si hablara de un asunto ajeno. Doña Teresa, la llamo para notificarle algo. Les doy 24 horas para que saquen todas sus cosas de mi casa, el ático A de la calle Serrano. Al otro lado del teléfono se hizo el silencio por un momento, y luego la suegra gritó incrédula. ¿Qué? ¿Tu casa? Joana, ¿estás loca? Ese es el hogar conyugal de la familia García y la casa de mi hijo. Siento decepcionarla, dije con calma. En el registro de la propiedad solo aparece mi nombre, Joana. Es mi propiedad personal. Antes les dejé vivir allí por afecto, pero ahora ese afecto se ha acabado. Se lo repito una vez más, tienen 24 horas. Si no se van pasado ese tiempo, llamaré a la policía por allanamiento de morada, y mi equipo legal y de seguridad sacarán sus cosas por la fuerza. ¿Cómo te atreves? La voz de la suegra temblaba. Ya verás si me atrevo o no. Colgué el teléfono sin darle oportunidad de seguir montando un escándalo y envié un mensaje al administrador de la finca. Hola, soy Joana, propietaria del ático A. Voy a cambiar la cerradura de la puerta por motivos personales. Ya he llamado al cerrajero. Por favor, colaboren. Adjunto fotos de mi escritura de propiedad y mi DNI. A partir de ahora no permitan la entrada al edificio Alejandro, Teresa ni Bruno bajo ningún concepto. Gracias. Después de hacer todo esto, solté un largo suspiro. Esta llamada y este mensaje eran la señal de ataque total. Ahora comenzaría la batalla por la casa, el bastión principal, y esa casa sería la primera bomba que lanzaría contra su cómodo nido y su orgullo patriarcal. Como era de esperar, en menos de 10 minutos me llamó Alejandro, miré las 2 palabras marido en la pantalla y solté una risa amarga. Joana, ¿por qué haces esto? ¿Es necesario llegar a este extremo? ¿Tienes que echar a toda mi familia a la calle para quedarte tranquila? Mis padres, mi hermano, ¿quieres que duerman en la calle? Ante su reproche, solté una carcajada. Alejandro, ¿que por qué hago esto? Entonces, ¿dónde estabas tú cuando Bruno me dio una patada? ¿Dónde estabas cuando tu madre dijo que debía ser golpeada? Tú solo piensas en tu familia. ¿Alguna vez has pensado en mí? Soy tu esposa, Alejandro, desde el momento en que decidiste ponerte de su lado. Dejamos de ser familia. ¿Por qué tienen que vivir en mi casa los que tú llamas tu familia? ¿Joana? Gritó lleno de ira. No me cabrees. ¿Que no te cabree? Bien, vamos a ver qué haces. Colgué el teléfono y bloqueé su número.
así como los de la suegra y el cuñado. El mundo se quedó en silencio. Sabía que no se rendirían aquí, ahora intentarían usar su arma favorita, la opinión pública, y yo les tenía preparados unos fuegos artificiales espectaculares. Mi predicción no falló. Al bloquear mis vías de comunicación, en menos de una hora explotó el grupo de chat familiar El Salón de los García, un grupo con más de 200 miembros lleno de todo tipo de parientes de Alejandro. En ese lugar donde normalmente se presumía de los hijos y se chismorreaba, hoy yo, Joana, era el único tema de conversación. Todo comenzó con un mensaje de voz de 60 segundos de la suegra llorando, que pude escuchar gracias a una prima lejana que me volvió a invitar al chat. Ay, familia, ¿qué pecado he cometido para que nuestra familia García haya metido a esta víbora en la casa de mi único hijo varón? Solo le pedí que ofreciera una copa de vino en mi cumpleaños y casi mata a mi hijo pequeño delante de todos, y ahora nos echa a toda la familia de la casa para que nos quedemos en la calle. No tiene temor de Dios, ya no puedo vivir más. Su mensaje era una obra maestra de darle la vuelta a la tortilla, omitiendo la obligación de arrodillarse y la agresión inicial de Bruno, y transformándose ella misma en una pobre anciana perseguida por una nuera malvada. El chat se encendió inmediatamente. Dios mío, qué barbaridad, las nueras modernas son terribles. ¿Qué hacía Alejandro que no lo impidió? Todos comenzaron un linchamiento público online contra mí, blandiendo los garrotes de la piedad filial y la tradición sin preguntar por los hechos. Alejandro intentó excusarme diciendo que me había enfadado momentáneamente, pero eso fue como echar leña al fuego. Observé en silencio ese espectáculo grotesco, y cuando las críticas llegaron a su punto álgido, comencé mi contraataque. Sin escribir una sola palabra, subí 3 documentos al chat. Primero, el video de la segunda mitad de la fiesta de cumpleaños que grabé, donde se veía claramente la patada de Bruno, la frase de la suegra de debe ser golpeada y el aguanta de Alejandro, mostrando toda su fealdad. Segundo, una foto del parte médico oficial emitido por la clínica, con las palabras contusión abdominal, hemorragia interna y lesiones marcadas en rojo. Tercero, una foto de Bruno siendo llevado por la policía. Estos 3 documentos fueron como una bomba en el hirviente grupo de chat. Todos los parientes que me criticaban se callaron al instante. El chat que pasaba páginas rápidamente se detuvo en seco. Aunque no entendieran los términos médicos del parte, habrían visto claramente el video donde vomitaba sangre y la foto de la detención policial. Después de 5 minutos de silencio, un pariente preguntó con cautela, ¿qué ha pasado? Entonces dejé mi última frase, etiqueté a todos y escribí, soy soldado, solo creo en las pruebas y la ley. El video, el parte médico y el registro policial son las pruebas. Bruno está acusado de lesiones y la señora Teresa de instigación y complicidad. A partir de este momento, a cualquiera que difunda hechos falsos sobre este caso o me difame, mi abogado le explicará lo que es la difamación. Después de dejar este mensaje, salí de ese asqueroso chat sin remordimientos. Había ganado, había destrozado por completo sus tradiciones infantiles con la regla superior de la ley. Y esto era solo el principio. Una vez terminada la guerra de la opinión pública, era hora de comenzar la verdadera guerra económica. Al cortarse toda comunicación, Alejandro y la suegra entraron en pánico porque su arma más poderosa, la presión moral y la manipulación de la opinión pública, no funcionaba conmigo. A la mañana siguiente, Alejandro me estaba esperando frente a la clínica. Con cara de no haber dormido en toda la noche, corrió hacia mí. Joana, por favor hablemos, ¿eh? No tengo nada que hablar. Iba de camino a hacerme el último chequeo antes del alta. Joana me agarró del brazo desesperado. Has bloqueado las tarjetas, congelado las cuentas y ahora hasta la casa. Mi madre casi le da un infarto anoche. ¿No tienes ni un poco de afecto conyugal? Me detuve. Miré fríamente su mano agarrando mi brazo y dije, quita esa mano. Mi voz era baja, pero el capitán Vargas decía que cuando usaba este tono era cuando más parecía un soldado. Alejandro se estremeció ante mi mirada y me soltó. ¿Afecto conyugal, dices? Bien, vamos a calcular ese afecto. Saqué del bolso el montón de documentos que el abogado Ramos había preparado durante la noche. Este es el extracto de tu tarjeta de crédito, la tarjeta adicional que te hice. En 2 años de matrimonio has gastado 37.000 euros, de los cuales 5.000 son en productos de salud de origen desconocido que le compraste a tu madre. Y tu madre está muy sana,
Parece que quería ser un buen hijo con mi dinero. La cara de Alejandro se puso blanca. Y esto es una transferencia de 3.000 euros. El destinatario es un tal, el Rubio. Eran deudas de juego de tu hermano Bruno, ¿verdad? Me mentiste diciendo que era un préstamo urgente para un amigo. ¿Alguna vez me consultaste mientras echabas agua en un saco roto con nuestro dinero común? Sus labios temblaban. Y este coche, le tiré la copia del recibo de compra del coche. BMW 5, 42.000 euros, pagado íntegramente con mi tarjeta. Ibas presumiendo con este coche todos los días. Pero, ¿has pensado alguna vez con el dinero de quién mantenías esa fachada? Cada vez que decía una frase, la cabeza de Alejandro se agachaba un poco más. Alejandro, pensaba que me había casado con el hombre que amaba, pero resulta que era el cajero automático de tu familia. Tú disfrutabas de todo lo que te ofrecía, pero cuando me humillaban, me decías que aguantara. Ahora dime, ¿qué afecto queda entre nosotros? Se derrumbó completamente y sollozó apoyado en la pared. Yo me equivoqué. Joana, de verdad que me equivoqué. No es que te hayas equivocado, es que no me valorabas. Ya es tarde, guardé los documentos y notifiqué. La congelación de las cuentas es solo el principio. Mañana vas a devolver el BMW. Si no entregas las llaves voluntariamente, solicitaré al juzgado el embargo de bienes. No, el coche no, gritó como un gato al que le pisan la cola. Llévatelo todo menos el coche. Si no tengo coche, ¿cómo voy a dar la cara en la empresa? Míralo. Incluso en esta situación solo pensaba en su propia imagen. Ese es tu problema, no el mío. Dije eso y me di la vuelta. Escuché sus gritos maldiciéndome por detrás, pero no miré atrás. Después, mi mayor arrepentimiento en la vida fue haber desperdiciado 3 años de mi juventud con un hombre como él. Tras recibir el alta, fui al despacho del abogado Ramos y firmé el acuerdo de divorcio. Escribí mi nombre con un corazón más ligero y decidido que nunca. Abogado Ramos, es hora de recuperar mi territorio. Ya casi son las 24 horas. El abogado Ramos asintió y llamó por teléfono. Equipo de acción, prepárense para salir. Objetivo calle Serrano, Ático A, 15, 00 horas. Faltando 1 hora para que se cumplieran las 24 horas que les había dado, me presenté ante la puerta del ático junto con el abogado Ramos, 2 notarios y 6 empleados de una empresa de mudanzas profesional. Toqué el timbre, pero no hubo respuesta desde dentro. Parecía que habían decidido resistir. Señor cerrajero, empiece. En el momento en que el cerrajero profesional metió la herramienta en la cerradura, se escucharon los gritos de la suegra desde dentro. ¿Qué estáis haciendo? Voy a llamar a la policía por allanamiento. El abogado Ramos dijo en voz alta a la puerta. Doña Teresa, la única propietaria legal de esta casa es la señora Joana. Ustedes están ocupándola ilegalmente. Estamos recuperando la propiedad legalmente y todo el proceso está siendo grabado por notarios. Si llama a la policía, quedará claro quién está cometiendo la ilegalidad. Se hizo el silencio dentro. Unos minutos después la puerta se abrió con un clic. Fruncí el ceño ante la escena que tenía delante. En solo un día la casa que había decorado con esmero se había convertido en un basurero. La suegra, Alejandro y Bruno estaban bloqueando la entrada. La suegra se sentó en el suelo y comenzó a llorar a gritos. La nuera ahora trae matones para echarnos. Prefiero morirme aquí. Bruno, con un brazo escayolado, nos amenazaba con la otra mano. Joder, a ver quién se atreve a tocarme. Ante esa escena grotesca, ni parpadeé y dije a los empleados de la mudanza: empiecen a limpiar, muevan solo sus cosas. Los muebles y electrodomésticos son todos míos, así que no los toquen. Si estorban, llamen a la policía inmediatamente. ¿Quién se atreve? Bruno intentó empujar a un empleado y yo me interpuse entre ellos. Miré a Bruno y dije con una voz tan fría que puso la piel de gallina a todos en la habitación: Bruno, ¿quieres que te inutilice esa muñeca de verdad? Mis palabras rompieron su ímpetu como agua helada. Retrocedió acobardado, recordando el terror de la fiesta de cumpleaños. Poco después, los empleados de la mudanza entraron en las habitaciones y comenzaron a empaquetar. Como profesionales que eran, metieron rápidamente su ropa y trastos en bolsas de basura y los sacaron fuera. En menos de 1 hora, el ático de 180 metros cuadrados quedó completamente limpio de sus rastros. Bolsas de basura llenas de ropa vieja, adornos baratos y todo tipo de trastos se apilaban como una montaña en el pasillo.
Durante el proceso, la familia García se resistió, suplicó y finalmente observó todo con la mirada perdida. Señora Joana, todo terminado. Me acerqué a la puerta y miré a las 3 personas que estaban de pie aturdidas junto al montón de basura. Saqué mi teléfono y borré sus huellas dactilares y cambié la contraseña delante de ellos con arrogancia. La pesada puerta blindada se cerró lentamente ante ellos con un sonido electrónico. Dentro de la puerta estaba mi mundo limpio y luminoso. Fuera de la puerta estaba la miserable realidad que ellos mismos habían arruinado. Ahora se habían convertido en personas sin hogar en esta ciudad. La familia García, expulsada de la casa, encontró un alojamiento temporal en una pensión de mala muerte. Pensé que se calmarían, pero la vitalidad de la suegra superó mis expectativas. Era una mujer capaz de cualquier cosa para salvar a su hijo Bruno. Unos días después, el abogado Ramos me informó que la suegra estaba moviendo hilos por todas partes para llegar a un acuerdo en el caso de agresión de Bruno. Incluso intentó presionarme a través del jefe de Alejandro en la empresa. Qué ingenua, me burlé. Todavía cree que estamos en una época en la que todo se resuelve con contactos. Así es. La voz del abogado Ramos se volvió seria. Pero he descubierto un hecho nuevo. Con esto podremos acabar con ellos definitivamente. El contenido del archivo que me envió fue impactante. El problema de juego de Bruno era mucho más grave de lo que sabíamos. Había perdido más de 500.000 euros en juegos de azar online ilegales con servidores en el extranjero. Había recurrido a prestamistas para pagar las deudas y los intereses se habían disparado como una bola de nieve, acercándose el principal y los intereses a los 800.000 euros. ¿La suegra y Alejandro lo sabían? No todo, pero sabían una parte. Durante el último año, la suegra ha sacado en secreto más de 100.000 euros de la cuenta conjunta en concepto de gastos domésticos y se los ha dado a Bruno. Sentí un escalofrío al ver los movimientos bancarios. La mayor parte del dinero de esa cuenta conjunta era mi indemnización y los beneficios de mis inversiones. La suegra había estado alimentando a su hijo parásito con mi dinero. Y lo más determinante es esto: el abogado Ramos señaló la última página. Era una copia del contrato de préstamo, y en la casilla de la balista aparecía claramente el nombre de Alejandro. Alejandro no era un simple espectador, sino un cómplice. Joana, esta es una oportunidad de oro. Los prestamistas serán nuestros mejores aliados. Entendí inmediatamente la intención del abogado Ramos. Usar al enemigo para atacar al enemigo. Exacto. Solo tenemos que filtrar la información falsa a los prestamistas de que la familia de Bruno es en realidad muy rica. Ellos se encargarán del resto. El plan era cruel, pero no dudé. Hagámoslo. Para cazar lobos hay que usar una escopeta de caza. Esa noche, llamé al prestamista con un teléfono desechable. Con la voz distorsionada, le susurré que Bruno era en realidad un heredero oculto, que su hermano era ejecutivo de una gran empresa y su cuñada una multimillonaria. Están en proceso de divorcio, pero solo con la división de bienes podrían pagar la deuda de sobra. Colgué sin dejar rastro. Ahora solo quedaba observar en silencio cómo los tiburones hambrientos despedazaban el viejo barco de la familia García. La acción de los prestamistas fue más rápida de lo que pensaba. En un día, media docena de hombres corpulentos irrumpieron en la habitación de la pensión donde se alojaba la familia García. No usaron la violencia, pero su sola presencia congeló el aire de la habitación. «Señor Bruno, ¿cuándo va a pagar los 800.000 que le debe a nuestro jefe?», preguntó un hombre con el pelo teñido de rubio golpeando la mesa con un bate de béisbol. Las 3 personas en la habitación se quedaron horrorizadas al escuchar eso. ¿800.000? ¿No eran 500.000? Preguntó Bruno tartamudeando. El rubio se burló. ¿Te crees que los intereses son gratis? Si no vemos el dinero hoy, no acabará solo con el brazo escayolado, te lo inutilizaremos del todo. No, mi hijo no, la suegra gritó agarrándose a los pantalones del rubio y suplicando, de verdad que no tenemos dinero. Nos han echado de casa y estamos en una pensión. ¿Que no tenéis dinero? El rubio la apartó de una patada y se burló. No me hagas reír, tu hijo mayor es ejecutivo y la nuera es rica. Dicen que se están divorciando. ¿Acaso ese dinero deja de ser vuestro? Al oír eso, las miradas de la suegra y Bruno se clavaron simultáneamente en Alejandro. Alejandro, ¿qué significa esto? Dijiste que solo habías pedido 200.000. ¿Por qué son 800.000? Yo tampoco lo sé, mamá. Primero echa a esta gente. ¿Cómo los echo? ¿Cómo? La suegra golpeaba el suelo llorando.
¿Qué pecado he cometido en mi vida anterior para tener unos hijos tan inútiles? Los prestamistas les dieron un ultimátum y se fueron. Traed 200,000 antes de las 5 de esta tarde, o el brazo de tu hermano quedará inútil de verdad. Bajo el terror extremo, la verdadera cara de la familia García comenzó a mostrarse. Todo es culpa tuya. Maldito. La suegra se abalanzó sobre Bruno, arañándole y golpeándole. Culpa mía. Al principio dijiste que si atrapaba a Joana, el dinero de la familia sería todo mío. Bruno no se quedó atrás gritando y culpando a Alejandro. Y tú, hermano, tú firmaste el aval. Trae el dinero. Yo no tengo dinero, dijo Alejandro con voz débil. La conclusión de esta pelea repugnante fue una propuesta absurda de la suegra. Se secó las lágrimas y ordenó a Alejandro como si fuera lo más natural. Alejandro, ve a ver a Joana. Ella tiene mucho dinero. Todavía es mi nuera, así que tiene la obligación de pagar la deuda de tu hermano. Si no te lo da, arrodíllate y súplica. Y si eso no funciona, ve a la empresa y a su casa y tírate al suelo. Ella también tiene una reputación. ¿Aguantará eso? Así fue como se produjo esa escena en el aparcamiento subterráneo de mi empresa. Viendo a Alejandro bloqueando mi coche y gritando como un loco, sentí que desaparecía hasta la última pizca de compasión que me quedaba. No me estaba suplicando, me estaba amenazando con la lógica de un ladrón de que yo tenía una responsabilidad con la familia García. Bajé la ventanilla y dije con voz sin emoción: Alejandro, ¿sabes cómo se trata en el ejército a un enemigo fuera de control? Él no entendió el significado de mis palabras y se quedó parado con la mirada perdida. Se le neutraliza de la forma más rápida y efectiva y luego se le juzga según las reglas. Ahora tú eres mi enemigo. Terminé de hablar y llamé a la policía. Cuando la policía apareció con la sirena sonando y lo sacó de delante de mi coche, él gritó: Joana, maldita, recibirás tu castigo. Subí la ventanilla y salí del aparcamiento dejando atrás ese ruido y esa escena repugnante. El castigo lo recibiríais vosotros. Alejandro acabó recibiendo una orden de alejamiento y una multa por amenazas y coacciones. Al desaparecer su única esperanza, la suegra y Bruno cayeron en la desesperación total, pero la suegra no se rindió. Decidió iniciar la guerra que creía que mejor se le daba, la guerra de la opinión pública. Apareció en un programa de televisión local de cotilleo llamado El Sofá de Maruja. La noche que se emitió el programa, yo estaba cenando con mis padres. En la pantalla, la suegra, con ropa vieja y el pelo despeinado, lloraba a lágrima viva describiéndome como la malvada del siglo. Contó cómo despreciaba a mis suegros, que pegué a mi cuñado en su fiesta de cumpleaños y que los eché de casa en un día de lluvia, e incluso mostró un moratón en el brazo diciendo que yo la había agredido, montando un gran espectáculo. La repercusión del programa fue grande, mi información personal se difundió por internet y la empresa recibió una avalancha de llamadas con insultos. Mis padres incluso fueron señalados por la calle. Joana, ¿qué vamos a hacer?, dijo mi madre llorando. Apagué la televisión y dije con calma: Mamá, no te preocupes. Si ellos han usado los medios como arma, yo convertiré los medios en su patíbulo. Llamé inmediatamente al capitán Vargas. Capitán, necesito un favor. Contacte con el equipo del programa de investigación Expediente Verdad de la cadena nacional. Dígales que tengo una exclusiva sobre violencia doméstica, noticias falsas en los medios y un matrimonio fraudulento organizado. Les aseguro que será el récord de audiencia del año. Los contactos del capitán Vargas estaban a otro nivel comparados con la televisión local de la suegra. 3 días después, se emitió un reportaje en profundidad de 40 minutos en el programa estrella de actualidad Expediente Verdad con el título Sangre en la fiesta de cumpleaños. ¿Villana o víctima? El programa comenzó con el video completo de la fiesta, la patada de Bruno, las crueles palabras de la suegra y la actitud cobarde de Alejandro se emitieron íntegramente para todo el país. A continuación, me entrevistaron directamente en el estudio de la cadena. En lugar de lágrimas, presenté una a una pruebas irrefutables como el parte médico de lesiones, la declaración policial de Bruno, el contrato de préstamo de 800,000 euros y los movimientos bancarios donde la suegra había desviado 200,000 euros de mi cuenta conjunta. Finalmente, el abogado Ramos apareció explicando jurídicamente que los actos de la familia García constituían múltiples delitos como lesiones,
allanamiento de morada, apropiación indebida y difamación. Y anunció que presentaríamos demandas penales y civiles contra el programa El Sofá de Maruja y la cadena local por emitir hechos falsos. El programa fue como una bomba atómica. La opinión pública dio un giro de 180 grados y la suegra y la cadena local se convirtieron en objeto de críticas a nivel nacional. Finalmente, el programa local fue cancelado y la cadena tuvo que emitir disculpas durante 3 días. La suegra, que intentó enterrarme socialmente, se quemó en su propio fuego. Y finalmente llegó el día del juicio. En el banquillo de los acusados se sentaban Bruno, con el uniforme de prisión, y Alejandro, que parecía demacrado. En la zona del público estaba sentada la suegra, con la mirada perdida, pareciendo haber envejecido 20 años. El juicio fue unilateral. Ante la montaña de pruebas presentadas por el equipo del abogado Ramos, los argumentos de la defensa eran irrelevantes. La prueba más determinante fue el registro bancario que mostraba que la suegra había sacado 200.000 euros de la cuenta conjunta en 37 ocasiones mediante el método hormiga. Al hacerse pública esa prueba, Alejandro finalmente perdió los estribos y gritó a su madre en el público. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué?» Ahí también estaba mi sueldo. En ese momento, su falsa familia se hizo añicos por completo. Al final del juicio, el juez me preguntó sobre la posibilidad de disculpas y acuerdo con los acusados. Me levanté, miré sus caras patéticas una por una y dije con firmeza: «Señoría, rechazo cualquier disculpa y renuncio a toda reclamación civil por daños y perjuicios, y no firmaré ningún acuerdo. No quiero dinero, lo que quiero es que la ley les enseñe a ellos, y a todos los que son como ellos, que ciertas faltas no se pagan con dinero, sino con la libertad y la vida, deben pagar el precio». Mis palabras destrozaron su última esperanza. Con el sonido del mazo del juez se dictó la sentencia. Acusado Bruno, condenado a 3 años de prisión por delito de lesiones. Se concede el divorcio entre el acusado Alejandro y la demandante Joana, y el acusado Alejandro, como principal responsable de la ruptura matrimonial, pierde el derecho a reclamar pensión compensatoria y división de bienes. La implicada Teresa, al ser reconocidos los cargos de instigación y difamación, se ordena trasladar las pruebas pertinentes a la Fiscalía para su investigación penal. Al terminar la sentencia, Bruno fue sacado a rastras llorando y la suegra se desmayó allí mismo. Dejé atrás ese caos y salí del tribunal con dignidad. El sol brillaba deslumbrante fuera. Era el momento en que la enorme montaña que me había oprimido durante los últimos 3 años finalmente desaparecía. Al salir del tribunal, fui directamente al registro civil para formalizar el divorcio. Luego llamé a la inmobiliaria y les pedí que vendieran la casa lo más rápido posible, aunque fuera por debajo del precio de mercado, con la condición de que fuera pago al contado. No quería volver a poner un pie allí. Una semana después, cuando se vendió la casa y recibí el dinero, puse en marcha el plan que había estado gestando durante mucho tiempo. Me reuní con el capitán Vargas y le entregué mi plan de negocio. Voy a montar una empresa. ¿Una empresa? Sí. Con todo esto me he dado cuenta de que la seguridad de una mujer no proviene de la buena voluntad de los demás, sino de su propia fuerza y poder económico. Por eso voy a crear la mejor empresa de consultoría de seguridad para mujeres. Se llamará El Escudo de Atenea. Mi plan era claro: combinar mi experiencia militar y la tecnología del capitán Vargas para ofrecer a clientas VIP un servicio de seguridad integral que incluyera escolta, seguridad residencial, formación en defensa personal e incluso respuesta al ciberacoso. Era un negocio que nadie había intentado, pero que todas necesitaban. El capitán Vargas leyó mi plan en silencio y luego escribió su nombre en la casilla de inversores sin decir nada. Invierto con toda mi tecnología y contactos. Joana, tú lidera el ataque, yo te daré el apoyo más potente desde la retaguardia. Hagamos de El Escudo de Atenea la mejor marca juntos. Nos miramos, sonreímos y chocamos las manos con fuerza. Así comenzó mi nueva vida. El Escudo de Atenea se convirtió en la empresa revelación del sector en su primer año. Hijas de magnates acosadas, actrices que sufrían por fans obsesivos, ejecutivas víctimas de acoso laboral, innumerables mujeres acudieron a nosotros, se pusieron la armadura para protegerse y volvieron a salir al mundo. Yo ya era conocida como la directora Joana y me había convertido en un modelo a seguir para muchas mujeres. Junto con la empresa,
El capitán Vargas también se convirtió naturalmente en parte de mi vida. Pasamos de ser simples compañeros a ser los socios más perfectos, trabajando juntos hasta tarde, celebrando los éxitos y brindando en bares en una relación de igualdad y respeto mutuo, donde sentí la verdadera felicidad. Una noche, volviendo a casa después de celebrar el éxito de un proyecto, él se me declaró: «Joana, me gustas, antes solo podía verte atrapada, pero ahora que eres libre, quiero preguntarte, ¿puedo tener la oportunidad de caminar a tu lado?». Sonreí ante su declaración, me puse de puntillas y le di un beso suave en los labios. Después de que la empresa se estabilizara, inicié un proyecto de conferencias públicas gratuitas llamado Rosas y Espadas. Una vez al mes, me presento ante numerosas mujeres y cuento mi experiencia. Hermanas, no confíen su seguridad a la conciencia de los demás. Su seguridad proviene de su propia fortaleza y del puño que levantan contra la injusticia. Si el mundo no es justo con vosotras, vosotras mismas debéis ser la ley. Si nadie os pone una armadura, sed vosotras mismas la espada más afilada. Este es el único y sagrado orden que debemos establecer para nosotras mismas. Entre los estruendosos aplausos, vi los ojos brillantes de innumerables mujeres que habían recuperado la esperanza con mi historia, y entonces me di cuenta de que aquella experiencia infernal no había sido solo para salvarme a mí misma. El hecho de que yo sobreviviera a esas llamas para ayudar a más mujeres a encontrar su propio amanecer, esa era mi verdadera misión nacida de las cenizas. Si esta historia te ha inspirado a encontrar tu propia fuerza, comparte este mensaje con quienes necesiten recordarlo.